Cordial saludo. Somos los estudiantes del programa de trabajo social de sexto semestre de la asignatura Trabajo Social y Procesos de Interculturalidad. Mi nombre es Víctor, mi compañero Julián y Dina vamos a estar desarrollando el tema relacionado, en este caso, con todos los procesos de interculturalidad, colonialidad y decolonialidad en el trabajo social. Como primer punto tenemos que hacer un énfasis o tenemos que localizarnos un poco en qué fue todo ese proceso y toda esa etapa del colonialismo. Primero, pues hablando de que esto es como un sistema que llega y domina una cultura, una civilización, un pueblo que se encuentra ubicado en alguna parte estratégica o en algún territorio, ¿no? Este pueblo que llega a gobernar, pues generalmente llega con nuevas ideas, con nuevas situaciones, con nuevos derechos o con nuevas ilustraciones que son impuestas a las personas que viven actualmente en estos territorios. Esas situaciones, pues lo que hace es generar, pues, que estas personas pierdan sus derechos, pierdan muchos de sus valores, pierdan muchas de sus creencias, porque los demás que llegan, pues automáticamente se las imponen, ¿no? Parte de esas consecuencias de esa colonización, pues se ven reflejadas ya más adelante con todos los adelantos tecnológicos y toda la parte de la pérdida de esas tradiciones que se dan en algún momento en nuestros territorios, ¿no? Además de esto, pues nos enfoca en situaciones de lo que sería ya como tal destrucción del patrimonio cultural, invasión de territorios, violencias, e incluso pues esto nos generaría más guerras por la misma lucha de territorios donde al final los pueblos que son nativos de estas regiones terminan pues involucrados indirectamente, ¿no? Parte de todas estas situaciones que se dan a raíz de la colonización, pues surge unos asuntos sociales que ya se van reivindicando en cada una de las culturas, en cada una de las etnias que son propias de estos territorios, ¿no? En este caso hablamos pues de entonces de esas luchas sociales que se dan a lo largo de la historia y que permite que muchas de las minorías que habitan estos territorios puedan surgir, puedan mostrarse con todo su folclore, con todas sus creencias, con todas sus tradiciones y esto a su vez pues permite también darse a conocer y mostrar que son personas con derechos totalmente, que son personas que sienten, que viven, que están en nuestro territorio y que están de cierta forma estigmatizados por algo que se viene creando desde mucho tiempo atrás, porque esto no es que se da ahora, sino que trasciende lentamente y pues de cierta manera afecta a cada una de las personas de estas minorías, como se observa pues en la pantalla. A lo largo de los años se ha ido gestionando esa lucha por los valores, esa lucha por cada uno de esos terrenos, de esos territorios, de esos derechos que en algún momento fueron arrebatados, ¿no? Parte de todo esto, pues, lleva como tal a crear también unos paradigmas sociales que se van gestando y que van poco a poco creciendo y de cierta manera involucran a las culturas, a las etnias que habitan actualmente en nuestro territorio, hablando desde Colombia. Entonces, todas estas culturas tienen ese choque con todos los adelantos y con sociales y con toda la modernidad que llega con muchas más situaciones o con muchos más legados o con muchas más cosas que vienen de otros lugares y que intentan imponerse nuevamente en nuestros territorios. Entonces, nuevamente se ve esa lucha diaria, esa lucha de forma constante con cada uno de estos paradigmas o de estas construcciones sociales que se van creando a base pues de lo mismo que se ha traído desde mucho tiempo atrás en la historia con todo el tema de la colonialidad. Lina. Bueno, ahora bien, mi compañero ya tocó el tema de la colonialidad. Ahora en ese momento voy a hablar de la decolonialidad, de lo social, que lo podemos tomar desde una perspectiva teórica que busca entender cómo todas esas relaciones sociales rompen con, con toda esa articulación histórica, con todo ese tema de la biología, de la cultura. Podríamos decir que la decolonialidad de lo social cuestiona las formas tradicionales de pensamiento, de acción social, poniendo como construcciones nuevas en nuestras formas de vida, como teniendo una vía más justa, igualitaria, así como lo nombró
hace un momento mi compañero con el tema de minorías, respetuosas de las diferencias culturales, en donde todos y cada uno de nosotros debemos luchar y trabajar porque se reivindique todo el tema del no racismo, de la xenofobia, la discriminación, el sexismo, el patriarcalismo, para vivir plenamente una vida social compartida, justa, digna, respetuosa, plural y diversa. Podemos cambiar la diapositiva, compañero. Ahora bien, no podemos pasar por alto hablar de la área colonial que deja lo social, ¿no? O en lo social. Al hablar de esto, podríamos referirnos a todas esas consecuencias negativas y duraderas que han resultado de la colonización y la dominación por parte de todas esas potencias coloniales en la sociedad, en todas nuestras sociedades colonizadas, en este caso hablando de América, en donde recibimos de todas las culturas y más de la cultura occidental. Estas heridas pueden manifestarse de diferente manera, como por ejemplo la opresión de la economía, la marginación social, el tema político, la pérdida de identidad y la pérdida cultural, la imposición de valor y las normas extranjeras. Cuando nos referimos a las normas extranjeras, podemos hablar de todas esas como costumbres y modas que vienen desde el occidente y que se está acá en Colombia las absorbemos y las tenemos como propias. Todo esto nos lleva a una degradación de sus propias estructuras sociales y culturales debido a la influencia de la economía, de la cultura. En este caso podemos decir que temas como por ejemplo el idioma aprendido o unos dialectos que no son nuestros, como lo había mencionado antes, acaban con la pérdida de nuestra identidad. Otro tema podría ser el tema de la medicina, ya que hemos perdido mucho respeto por la Pachamama. Hay que tener en cuenta toda esa herencia que nos han dejado la medicina ancestral, nuestros recursos renovables. Otro tema muy importante es el área de la agricultura, donde antes todo lo cosechábamos y lo consumíamos. Ahora no, ahorita encontramos todo enlatado, procesado. Es solamente ir al mercado y comprarlo y sacarlo de la latica y comérnoslo. Además, son influencias occidentales como lo dije antes, venimos absorbiendo y venimos tomando como propias, que poco a poco hemos venido que se nos agrandan. Al tenernos como propia, agrandamos esa brecha inmensa de desigualdad y cada día nos convertimos más en dependientes de culturas ajenas y de culturas que no son nuestras, agigantando la desigualdad en lo social. Bueno, hablar de trabajo social colonial y teniendo en cuenta los aportes de mis compañeros y para abordar este tema que es tan importante, mm, de cómo el colonialismo ha influenciado en el trabajo social y en la forma de nosotros intervenir en las problemáticas de las comunidades. Entonces, en ese sentido, partamos de que los impactos del colonialismo en las comunidades en Colombia, cómo éstas se han visto reflejadas en el pueblo colombiano, cómo esa imposición de la religión católica, de esa cultura española, ha afectado hasta la actualidad nuestra identidad, las tradiciones de las comunidades locales. Y cómo entonces desde la época colonial se ha establecido una exclusión social, se ha establecido una discriminación a las comunidades donde se otorgaban privilegios a los españoles y se discriminaba a las comunidades locales, generando así desde esta época una desigualdad social que aún se ve reflejada en la sociedad colombiana. Entonces, de este modo,
se fue articulando una pérdida cultural considerable, como lo expresaba mi compañera Lina, y aún así, en la actualidad, esto se ve reflejado en las pérdidas de las tradiciones, las costumbres de las comunidades. Y entonces, de acuerdo a lo anterior, es importante mencionar todos estos impactos negativos que hay en las comunidades colombianas para así trabajar desde una construcción de una sociedad más inclusiva, justa y equitativa, y articulando todos esos argumentos al trabajo social eh, desde su enfoque de mejorar la calidad de vida de las personas, de las comunidades vulnerables, brindando servicios y apoyos a través de su variedad de enfoques y prácticas. Es necesario entonces revisar cómo el trabajo social también ha sido influenciado en sus praxis profesional, desde el cómo se entiende la pobreza, cómo se entiende la justicia social y los derechos humanos. Entonces podemos decir que la práctica del trabajo social han estado dirigidas a mantener un statu quo donde se centra el mantenimiento de un orden social colonial existente, de mantener esas desigualdades, de mantener la discriminación, la pobreza, la opresión en las sociedades postcoloniales, abordándolo como unos problemas individuales, sin tener en cuenta que es un problema estructural que ha estado vinculado a la distribución de recursos y oportunidades que históricamente se ha mantenido así, y he aquí la importancia de hablar de un trabajo social decolonial.